Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Antes que nada les quiero pedir una disculpa. El viernes pasado no pude subir el capítulo a tiempo, el mero viernes, pero el lunes ya está, ya estuvo subido ahí, donde platicamos sobre las barras de fútbol, que fue una interesante conversación acerca de lo que pasó el sábado pasado entre los equipos del Querétaro y el Atlas. Y bueno, vayan a checarlo porque la verdad es que conversar con mis amigos que saben más de fútbol, pues fue muy interesante. Y en segundo lugar, pues hoy comenzamos oficialmente pues nuestro mes de aniversario. Ya estamos cumpliendo un año de Historia en Caliente y también con ello estamos cumpliendo los 50 capítulos del podcast, por lo cual les queremos agradecer mucho su atención, les queremos agradecer mucho que nos vean los viernes, que nos manden luego sus sugerencias, sus comentarios. Estamos muy agradecidos porque, como siempre, por ejemplo, lo ha dicho Ernesto, este proyecto empezó como algo pequeño, como algo que queríamos hacer entre amigos y de repente pues a muchos les ha gustado este concepto. Les queremos agradecer y bueno, a partir de este capítulo hasta el 50 vamos a tener invitados súper especiales con los cuales vamos a tener mucha conversación, muchas entrevistas, vaya, de esto. Y el primero pues no podría ser más interesante. Y por favor, Emir, no sé si me harías el honor de presentarlo, por favor, a nuestro invitado. Claro que sí, Rulo. Buenas noches Ernesto, Rulo, y bueno, a nuestro invitado de honor que es Andrés Semo. Él es ingeniero geomático por parte de la UNAM. Él tiene un trabajo muy interesante sobre fotografía aérea, si así le podemos llamar. Tiene una página en Instagram que es pues muy seguida por muchísima gente y bueno, creo que su trabajo es muy interesante. Hace unas tomas aéreas muy chidas con drones y bueno, él es el que nos está acompañando aquí esta noche. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí, de formar parte del capítulo de hoy. Muchas gracias. Bien, bueno, pues como dice Raúl, vamos a tener este formato de entrevista en la que vamos a platicar un poco con Andrés, que nos cuente un poco de cómo empezó este interés por la fotografía y por el dron. Andrés, ¿qué nos puede platicar? Sí, claro que sí, con gusto. Pues miren, yo en realidad desde que estaba yo pequeño, pequeño, la secundaria, la prepa, la fotografía aérea siempre me llamó la atención, aunque en ese momento no existían los drones. La verdad es que ya tiene unos años de que yo empecé la secundaria, pero sí me recuerdo muy bien cuál fue mi primer fotografía aérea. Y en realidad sigue ahí si algún día ponen atención, ahora está en la Terminal 2, pero en el aeropuerto de la Ciudad de México, antes estaba en la Terminal 1, cuando mis papás me llevaban más chavito, que si iba algún familiar o algo así, estaba una foto aérea muy grande del aeropuerto y las dos pistas. Y yo recuerdo eso como uno de los momentos más importantes de mi infancia, y fueron diversas facultades y pues te explicaban las carreras y había unas que uno ni se imaginaba que la UNAM tenía, ¿no? Como canto, como unas cosas muy bellas. Y de pronto fue a la Facultad de Ingeniería y veo que existe la carrera de Ingeniería Geomática, que es una evolución de ingeniería topográfica. Antes se llamaba ingeniería. Están en la carretera viendo con un aparatito, bueno, se llama estación total y básicamente están midiendo. Y era la única carrera en ese entonces que usaba mucho la fotografía aérea cuando todavía empezaba los drones y me lo explicaron desde el principio y por eso me metí a estudiarla. Pero descubrí ya en la universidad y esto es muy interesante, en general en México hay una historia muy profunda de la fotografía aérea y ahorita lo podemos platicar, pero ICA lo empezó desde los 30 con aviones. Nos platicabas precisamente cómo llegó y cómo llegaste, ¿no? a esta profesión y creo que es interesante. Me quisiera preguntarte yo, ¿tú qué crees que cómo tu trabajo se relaciona con la historia? Aquí hemos tenido a 2 que 3 invitados que nos han platicado un poco acerca de hacer historia con las imágenes, o sea, ven alguna imagen y a partir de ellas se están realizando pues algún tipo de historia. Por ejemplo, trajimos aquí a Saúl y a Mari que a partir de las imágenes de las prostitutas hicieron pues, están haciendo su trabajo de tesis de hecho a partir de ello, pero tú ¿cómo piensas que esto lo que hace se relaciona con nuestra profesión, con la historia? Tú quisiéramos saber tu opinión. Sí, claro que sí.
Pues mira, mi primera respuesta es que por algún motivo que los psicólogos han estudiado mucho tiempo, la imagen tiene un impacto tremendo en la psique humana. Por ejemplo, hoy esto es muy sencillo, uno de los momentos más delicados de la historia de la humanidad, que es el confrontamiento entre la URSS y Estados Unidos, en realidad se dio por una imagen que la CIA obtuvo con aviones de los misiles montados en Cuba. Entonces, la fotografía yo sí creo auténticamente que tiene la capacidad de cambiar el curso de la historia o los últimos 150 años que existe la fotografía. Si nos vamos a la historia, realmente las pinturas rupestres eran una forma de gráfica, de alguna manera, de dejar registro, como que el ser humano naturalmente tiene la tendencia, la necesidad de dejar registro de su existencia. Y eso es formidable, ¿no? Y creo que la fotografía es de muy alto impacto. Hay, en la guerra de Vietnam, la famosa foto de los niños rociados con gas, lo que impactó a tal punto que dicen que ahí se empezó a terminar la guerra, cuando esa foto le dio la vuelta al mundo. Entonces, bueno, aplicado ya aquí a nuestro contexto, pues yo lo que notaba es que existen muchas cuentas de fotografía con dron. El primero, y incluso fue mi maestro, y es por supuesto, muchos lo ubican, Santiago Arau, que es un excelente fotógrafo, y él fue el primero que se atrevió e intentó subir las fotos de un dron, y despertó una curiosidad enorme, porque yo veía desde hace 2 o 3 años que existían fotografías tomadas con dron de diversas zonas del país, pero nadie te explicaba la historia. Yo dije, bueno, pues a mí siempre me ha gustado, vamos a investigar un poquito. El hecho de tener un tercer ojo en el cielo, que así lo veo, abre la posibilidad de que de pronto ves el Palacio Nacional y pues sí, pero ahí estuvieron las casas de Cortés y de Moctezuma. Y a la gente le gusta mucho saber de historia. Es lo que yo he descubierto, que cuando tú combinas una imagen de lo que están viendo con qué ha pasado ahí en la historia, se vuelve un mensaje muy poderoso. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Tenemos ahora aquí a otro miembro del equipo, te lo presento, es Alejandro. Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, aquí una disculpa por haber tardado un poquito, pero un problemita. Muchísimo, gusto también igualmente para Andrés, bienvenido al canal y pues Gracias. muchas gracias por exponer el tema que nos va a presentar y por la introducción, bueno, los comentarios que ya nos está haciendo ahorita. Entonces, pues le agradecemos mucho su presencia y adelante. Gracias. Gracias, Ale. Ernesto, ¿algo que gustes preguntar respecto al trabajo de Andrés? Bueno, Ahí estás. yo también lo sigo en Instagram. Obviamente, pues sí reconozco así como que ahorita el máximo exponente quizás sea Santiago Arau. Son unas fotos muy buenas las que toma él. Pero también tu trabajo me gusta mucho. Gracias. Sobre todo, ¿por qué? Porque igual no nada más es la imagen en sí, sino la descripción, el texto que le pones a cada imagen también te permite saber a qué se refiere esa gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa foto del aeropuerto con las fotos satelitales, cómo va cambiando en 10 años prácticamente lo que ha ocurrido de la construcción de la Terminal 2 y demás, y finalmente te das cuenta que el aeropuerto pues es una cosita de nada frente a la mancha urbana que lo rodea. Entonces todas estas cosas que de repente se alcanzan a ver en una fotografía aérea son impresionantes, ¿no? O sea, esos cambios, esa forma, pues sí, pues esa evolución histórica que tienen los lugares, pues sí nos sirven para darnos cuenta de cómo va cambiando la sociedad. Sí, y mira, y nada más para abundar un poquito, el tema de la fotografía ahora nos ha ayudado mucho para medir el impacto humano. La huella en el planeta es cada vez más grande. Y por ejemplo, las ciudades ya se ven desde el espacio, ¿no? Y esta es la primera vez en la historia que todos, realmente todos, ya sea con Google, con drones, todos tenemos acceso a Google Maps, a fotografía aérea, y nos podemos dar cuenta, como bien dices, de la transformación que, además muy acelerada, que tienen las ciudades. O sea, la Ciudad de México que conocemos es de los 50 para acá. Realmente hasta hace 100 años, pues terminaba en la Alameda y después había ya pantanos o sea, la Ciudad de México en realidad es una muestra de una explosión urbana como pocas hay en el mundo, quizá Tokio, ¿no? Y la verdad es que la Ciudad de México es una variedad, son como 15 ciudades en una sola. Y a veces desde abajo no tiene sentido, pero lo ves desde arriba y sí tiene cierto orden. Y hay lugares que, por ejemplo, Ciudad Universitaria,
que desde abajo es muy impresionante, desde luego, pero por ejemplo, ver el estadio desde arriba o la explanada de la rectoría, se da uno cuenta que los arquitectos sí estaban pensando en algún, o sea, en la armonía de los espacios de una manera que normalmente no vemos cuando vamos caminando hacia abajo. Entonces sí, es un tercer ojo que nos permite ver o revisar espacios que cuando vas caminando no percibes, o a veces no percibes la dimensión. Sí, 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 igual, eso ahorita me viene a la mente, precisamente la imagen de la fuente de Tlaloc en el Cárcamo de Chapultepec. Justamente, sí, Igual, sí, igual, o sea, Diego Rivera no la diseñó tanto para que la veas desde abajo, sino para que desde precisamente, el cielo, sí, desde el cielo. ¿Por qué? Porque iba todo esto ligado con la idea del milagro mexicano y demás. De repente un sí. país que empieza a transformarse y a ser moderno, pues va a empezar a recibir gente de fuera, ¿no? Esta gente va a llegar al aeropuerto, entonces va a ver la ciudad desde arriba. Entonces tener esta imagen sí es como llamativo, ¿no? Sí, no, incluso nada más, por ejemplo, yo sí he notado, y es una percepción mía, que hay varios monumentos en la Ciudad de México, la Fuente de Petróleos, el Monumento Álvaro Obregón, que son de los 30 entre Art Deco y este tema del Estado poderoso mexicano, cuando se forman las instituciones, que sí realmente la persona, el sujeto es pequeño comparado con el tamaño del monumento, ¿no? Entonces, cuando uno ve la dimensión desde el espacio, se da cuenta desde el aire que a pesar que fueron construidos en 1930, el mensaje sigue vigente, es muy grande y fueron hechos para la posteridad y pues seguramente sí, digo, empezaban los aviones, pero visto desde arriba sí uno ve las proporciones que el Estado mostraba hacia la gente. Muy interesante, Andrés, todo lo que platicas. Y mira, yo creo que la gente no está consciente del significado que tienen las fotografías aéreas, más allá de lo artístico, si así le podemos llamar, de lo eh, estético, Sí. la importancia que tienen en lo cultural, en lo social. En ese sentido, ¿a qué retos te has enfrentado? ¿Cuáles son los retos más complicados que has enfrentado desde que estás en este... Pues en mire, este- la verdad es que son varios, desde unos físicos como que te persigan las abejas, porque eso pasa mucho a veces, hasta, por ejemplo, yo creo que vivimos una sociedad, los mexicanos en algún sentido somos muy afortunados que vivimos de unos años para acá una sociedad que está tomando las calles en diversas formas para expresión. Por ejemplo, la marcha ahora del 8 de marzo de las mujeres que se ha vuelto tan simbólica. Yo al principio estaba temeroso yo decía, bueno, pues por un tema aquí hay gente que se siente incómoda, pero cuando yo percibí hace 2 años, ya justo antes de que empezara la pandemia, el impacto que tiene, no solo noticioso, pero el impacto que tiene la fotografía aérea con los movimientos sociales, se da uno cuenta que, o yo me di cuenta, primero de que ya no estás muy lejos del periodismo, ¿no? Estás finalmente reportando una noticia, ya un hecho nacional, y la verdad es que ya todo lo que sucede, y somos tantos seres humanos en este planeta, en este país, que todo hecho sucede en un espacio geográfico y ese espacio geográfico puede ser fotografiado. Yo de los retos que me he enfrentado así para responderte puntualmente, primero es aprender a entender qué estoy viendo, por ejemplo, cuando estoy en una marcha, y no solo la de las mujeres, pero hay varios movimientos sociales en México masivos. Y segundo, pues el que vivimos o sea, el espacio aéreo al final, hay una norma que rige, la norma oficial mexicana, algunos la respetan más que otros, pero primero aprender a convivir con la norma y con eso también sacar las imágenes que quieres sacar. Y el mensaje muchas veces lo dejo a la interpretación de la gente. Yo pongo la imagen de qué fue lo que vi en el Zócalo y abrirme, entender este campo noticioso, siento que para mí ha sido hasta ahora el mayor reto. Bien, muchas gracias. Ale, ¿gustas preguntar algo? ¿Tienes algún comentario? Bueno, Ale, Ale. no, simplemente digo, no sé si fue la pregunta si ya habrá respondido esta pregunta cuando yo todavía no estaba, pues un poco comentarle o preguntarle sobre los gustos que tiene relacionados a la fotografía, digamos, no sé, alguna meta que tengas Sí. a futuro sobre algo que te gustaría fotografiar, en fin. Solo No, eso. muchas gracias por la pregunta. Mira,
Sí, o sea, el tema, por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta igual con el dron es que la naturaleza de este país es impresionante. Yo creo que México somos muy afortunados. México, sí, sabemos que tiene todos los climas y todo, pero conforme uno viaja por este país, es increíble la cantidad de lugares aún desconocidos y mucho de la fotografía de la naturaleza yo la aprendí a hacer en Yucatán. Yo viví un tiempo ahora, durante la pandemia en Yucatán. Y la verdad es que sí, primero es un acto de respeto, de conservación, de así está y así lo queremos conservar. Y uno de mis retos ahora también con la cuenta del dron es viajar más por el país en sitios donde no muchos tienen posibilidad de estar por lo lejos o lo remoto y mostrar realmente lo fuerte, el mensaje de la naturaleza de conservación, porque creo que México sí está en un momento en el que necesita proteger por todos lados posibles su naturaleza. Y uno de mis objetivos es mostrarle a la gente lo rico que es este país, lo afortunados que somos y la obligación que tenemos de conservarlo, por al menos como está. Fíjate, yo creo que sí has logrado ese cometido, el exponerle a la gente que la riqueza cultural, social, en la que vivimos. Hay unas fotos muy interesantes que tiene sobre, me parece que Ciudad Neza, Ah, sí. cómo lo que decía ahorita Ernesto, cómo ha ido creciendo la mancha urbana, ¿no? Y hay algo que hace unos años nos preguntábamos en la carrera, una materia que se llama geografía. eh, ¿Cómo se llamaba, Ernesto? Geografía Geografía histórica. histórica, sí tienes razón, sobre cómo ha ido creciendo la mancha Geografía urbana y histórica. se ha ido absorbiendo espacios importantes, pero a la vez peligrosos como el aeropuerto, ¿no? Entonces, en ese sentido también se tuvo que recurrir a hacer un nuevo aeropuerto lejos de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de ese punto, de que Pues, ahora haya otro pues mira, por ejemplo, aeropuerto? sí, lo del aeropuerto igual es polémico, pero mira, en general las ciudades mexicanas hasta 1950, vamos a hablar del caso de la Ciudad de México, tenía problemas, pero se planeó la ciudad, pues era la colonia Roma, la colonia Condesa, y de pronto existe una crisis muy fuerte, y esto es histórico en el campo mexicano, a partir de los 60, y la decisión de millones de mexicanos pobres en las regiones de la sierra fue o irse a la capital de sus estados o del país, o emigrar a Estados Unidos, y sigue sucediendo. Entonces, de pronto, la Ciudad de México, sin tener las herramientas recibe a 4 o 5 millones de personas en un periodo de 15 años, 18 años. Y el gobierno, y no quizá de forma no intencionada, pero el gobierno manda a las afueras en lo que resuelven el asunto de cómo de mejorar las condiciones de vida, y es cuando se forma Ciudad Nezahualcóyotl, cuando crece mucho Ciudad Nezahualcóyotl, el norte de la ciudad, Chalco, incluso Chalco Salinas es el que lleva el tema del agua y todo esto, pero la ciudad creció muy rápido. Entonces, como no se planeó, fue una ciudad que tardó mucho en incorporarse a la vida cotidiana y a la calidad de vida. Por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, sí está bien trazada, pero las calles son cuadraditas. Pero la propia delegación Iztapalapa, por ejemplo, tiene lugares que es muy difícil al día de hoy accesar. Hay falta de agua, hay problemas que la misma ciudad del otro lado no los tiene y que el gobierno se tardó mucho en resolver o nunca resolvió. Y bueno, el aeropuerto es parte de esta problemática de ir siempre atrás en el tamaño de los problemas urbanos. El aeropuerto de la Ciudad de México, pues los que hemos estado ahí o los que lo hemos utilizado sabemos que está muy rebasado, realmente es peligroso porque los aviones desde la colonia Moctezuma, si tú avientas una escoba le das al avión, ¿no? No es lo ideal. No, eso está mal, ¿no? La verdad es que es un aeropuerto que se debió haber sacado hace 40 años de la ciudad, conforme la Mancha se lo comió. Y sí, la zona del aeropuerto y es la zona, digamos, una de las zonas donde la ciudad está más descuidada en un sentido urbano, en un sentido de servicios. La gente recibió muy tarde el agua potable. En general, no está bien conectado la gente que vive en Tláhuac, la gente que vive en Milpalta, en Xochimilco, todo el oriente de la ciudad. Sabe lo que es trasladarse todos los días hacia el centro, hacia el poniente. Es muy desgastante, es un ejercicio muy desgastante.
Y esto obedece básicamente a que nunca hubo políticas para integrarlos al resto de la Mancha. Lo del aeropuerto, yo estoy de acuerdo, había que sacar ese aeropuerto. Es muy polémico. Parece ser, y esto también está en investigación en la Facultad de Ingeniería, donde lo iban a construir en Texcoco, era muy problemático también, porque hacia abajo y los que han pasado en la carretera que hay hacia Texcoco, hay una presa, es medio artificial, pero es lo que queda de los lagos, que se llama la Nabor Carrillo, que en realidad mucho del canal del desagüe va para allá, y es una reserva de pájaros, es la última que queda grande en la ciudad, y es una zona de migración de muchísimas aves. Para que el aeropuerto de Texcoco, como estaba planeado, hubiera operado, necesariamente habría que secar lo último que le queda a los lagos del oriente de la ciudad, ¿no? Entonces sí, hubiera sido una devastación natural muy grande. Yo lo que pienso es que qué bueno que al fin ya tenemos un aeropuerto alterno, a ver cómo funciona. Santa Lucía está lejos, no es diferente de cómo son aeropuertos del mundo. Lo que yo sé es que ciudades como París o como Tokio, el aeropuerto está a 2 horas. También por un tema de seguridad de la ciudad. Es infraestructura básica, ¿no? Y son aviones, ¿no? Sí, de hecho, otra ciudad que había tenido problemas con el aeropuerto porque estaba dentro de la ciudad, o sea, Berlín, ¿no? Precisamente uno de sus dos aeropuertos Sí, era ese, no recuerdo si era Schönfeld o... creo que lo que yo sabía de Berlín es que como aparte estaba dividida en dos, Ujú. estaba el aeropuerto del lado O de la comunista y RDA el y el lado, otro, ¿no? ajá, el lado oriental y el lado occidental. Pero sí, o sea, tienen eso. Y de repente, pues sí, la gente ahorita se queda todavía como que por comodidad nos hubieran dejado el aeropuerto que está aquí a 15 minutos del centro. Sí. Pero pues ya sabes que por seguridad no puedes seguir teniendo un aeropuerto ahí, ¿verdad? Y además, a mi parecer, es un tema de justicia social, porque si tú vives de la colonia Álamos hacia el aeropuerto, cada 40 segundos tienes ¿no? Entonces, eh, como que los mexicanos hemos normalizado mucho el ruido en la Ciudad de México, pero no es sano, ¿no? Y yo sí creo que es un avance. El aeropuerto o sea, ojalá Santa Lucía funcione. Sí creo que hay un problema de conectividad que el gobierno está viendo cómo resuelve, porque no solo es lo lejos, sino la Sierra de Guadalupe, la verdad es que es muy grande y son montañas muy complejas. Entonces, bueno, resuelto ese problema, que ojalá se resuelva el tema de la conectividad, ya sea con tren, incluso yo sí pensaría en que ya cerrar Benito Juárez no estaría mal, y lo que le urge a esa zona es un parque. Sí, yo sí creo realmente que si ese terreno de ahora, lo que es Benito Juárez, se lograra volver, no un bosque, porque el suelo es muy salitroso, porque era el lecho del lago, pero por lo menos un espacio donde la gente puede ir a caminar o a correr, la gente del oriente de la ciudad, sería hacer yo creo que la gran obra de justicia social que el oriente lleva 80 años necesitando. En ese mismo tema, Andrés, ¿qué, ¿qué tipo de programas se deberían de implementar para que ya la gente empiece a hacer conciencia de este problema que mencionas? Porque como te digo, ya no es algo nuevo, se tiene ya eh, esta iniciativa, si así se le puede llamar, que se está planteando de sacar ya de funciones el aeropuerto Benito Juárez. Eh, ¿qué, ¿De qué forma se puede concientizar a la gente para que entienda que vivimos en un problema, que es un problema Sí. muy grave? Pues, bueno, por ejemplo, el primer motivo o sea, el evidente es la gente en el oriente de la ciudad, salvo la Alameda Oriente, igual la fotografía ayuda mucho a eso, porque el comentario que más recibí cuando subí la foto de Ciudad Neza es: no veo una sola área verde. Y si uno ve una fotografía aérea, yo creo que para eso es muy bueno la foto, es que la imagen tiene un impacto tremendo. Cuando uno ve una fotografía de la Ciudad de México, distingues la mancha de Ciudad Universitaria, la mancha de Chapultepec, en general las montañas de la Jos, pero si ves hacia el oriente es completamente árido. Parecieran dos ciudades inconexas y casi casi que de la Merced para allá es como si estuvieras hablando de otra ciudad, ¿no? Y yo sí veo que por ejemplo, el zoológico de Aragón quizá es el único área verde grande, pero el hecho de no tener espacios para que los niños jueguen, una especie de Chapultepec, pero del otro lado de la ciudad, a mi parecer, si lo tuviéramos fuera seguro, no necesariamente tan verde, porque no hay que tener mucho cuidado con las especies nativas, ¿no?
pero incluso ayudaría mucho a disminuir las tasas de violencia en la Ciudad de México, porque el hecho de no tener un parque sí complica mucho si lo ponemos diferente, el área verde, el área pública, habla mucho de la convivencia de una ciudad. En la medida en la que el área pública es sana, la ciudad es más pacífica, eso está demostrado. Los japoneses han hecho experimentos, en cuanto se les devolvió a la ciudad, incluso hay casos, me parece que es en Seúl, que había un periférico, lo cerraron, eso era un río, devolvieron el río y las colonias aledañas bajó mucho el crimen. Eso ha pasado, ya sucedió, no es teórico. Entonces, yo siento que el primer paso para eh, nivelar la base de la pirámide, que es lo que en mi opinión más le urge a México, que reducir un poquito las desigualdades sociales, es que la gente del oriente de la Ciudad de México tenga dónde ir a pasear. Porque Chapultepec es muy bonito, es muy grande, y todo, pero en realidad atiende a cierta zona poniente de la ciudad. Y Benito Juárez, pues, se está cayendo, eso todos lo sabemos, ¿no? Todos los que pasamos por ahí y es normal, es un aeropuerto de 1940 que se amplió en 52 y dijeron, bueno, pero ya no da para más. Y en ese no da para más, aquí seguimos, es un aeropuerto que se ha ampliado como se ha podido, y ya no es un tema de que no dé para más solamente la terminal, sino la gente que vive en los alrededores tiene derecho a no estar oyendo un avión cada 40 segundos. Es lo que yo pienso. Claro, mira, yo tengo aquí cerquita, enfrente, a Pues 2 cuadras, tengo de un lado tengo el bosque de Aragón y del otro lado tengo el aeropuerto. Entonces son las dualidades que vive la gente de aquí. No quiero sí, imaginarme cómo se escucha en la cuchilla del tesoro, que lo tienen ahí a no una para. barda, lo separa. Sí, no para. Es muy complicado. Y bueno, siguiendo ya con esa temática de Bien. las fotos, a ver, Ale, Perdón. ¿qué pasó, Ale? Sí, no, es que ahorita toda esta conversación pues me ha parecido muy interesante y tengo, digamos, algunos puntos que ahora sí que no quería dejar por atrás. Adelante, Ale. Por ahí, mi hermano trabaja ahí en el aeropuerto. Cuando se cancela el proyecto, por ahí inclusive ahorita lo que mencionaba Andrés sobre los parques, por ahí salió incluso una idea, una propuesta de formar una segunda ciudad universitaria en esa zona. Sí, Y la verdad es también una propuesta que nos parecía sumamente interesante, porque digo, conocemos, yo al menos que soy de parte del estado, por ahí también Jorge, que es del estado, sabemos los traslados que se tienen que dar del Estado de México hacia, digamos, las diferentes instituciones que se encuentran en la ciudad, principalmente ahorita enfocándonos en Ciudad Universitaria. son Eh, larguísimos. Sí, Exactamente, entonces por ahí del aeropuerto yo también concuerdo muchísimo, es mi principal conflicto el que yo tengo con Santa Lucía, la conectividad. Hasta ahorita yo que tengo, bueno, vivo por la zona, entonces ujú. ahorita ya sabemos que ya el caos ya se está empezando a hacer, en fin, es parte de cualquier obra grande, ¿no? El caos que se da durante su construcción. Sin embargo, la conectividad sí me parece que va a ser un problema bien difícil de resolver. Primera instancia por el hecho de que no se tiene como tal, o sea, se está haciendo como que un proyecto encima de otro, ¿sabes? Aquí tenemos lo que es el Mexibus, que es el que se supone que va a llegar a Santa Lucía. Y Sí, pues a mí la principal razón que yo le pongo es, digo, si diario no te pueden dar el servicio normal de lo que es terminal a terminal, que es Ciudad Azteca, Ojo de Agua, ¿cómo vas a hacer para conectar todavía más, unos kilómetros más sin tener tantos problemas? Y no estamos hablando de problemas pequeñitos, de algún retraso a lo mejor en el día. Son retrasos de cada diarios, ¿no? hora, exacto. Sí. La verdad es terrible. Digo, aquí mis compañeros saben yo a lo que le tiro, que es obviamente una construcción de metro. Claramente eso no se va a hacer. El metro yo creo que es de las cosas que más olvidadas se tienen ya también en el gobierno actualmente. No solo hablando del aeropuerto, sino también en la ciudad. Tenemos las obras que son ya de Metrobús. Aquí yo la punto muy personal lo veo. Esto ya se trata de puro Metrobús. El metro yo pienso que ya al menos a mí no me va a tocar ver la inauguración de ninguna línea nueva o ya tan siquiera de una ampliación. Pero bueno, nada más era ese comentario sobre la conectividad con lo que hablabas del aeropuerto. Sí, claro, no, y además, nada más rápido, amplío, bueno, en tu punto, abundando. Mira, el metro de la Ciudad de México se construyó en los 60 también con un préstamo del Fondo Internacional de Desarrollo, porque el metro de la Ciudad de México, como somos suelo fangoso,
sí fue una de las obras más complicadas de ingeniería del mundo. O sea, independientemente que fue muy lastimoso lo que pasó en la línea 12, las primeras líneas que se construyeron, la uno, la 2, la 3, que no pasan por el centro de la ciudad, están muy bien hechas. Y la verdad fueron un reto ingeniería, porque además de que el suelo es muy fangoso, tiembla muy fuerte en la Ciudad de México. Y afortunadamente a esas líneas no les ha pasado nada. Se han desnivelado, que es normal por las cargas, pero lo que sí trajo es una lección de lo costoso que iba a ser construir metro en esta ciudad. Y una idea del gobierno, y yo creo que no está mal, y es una tendencia ahora en países latinos, y creo que en México nos haría muy bien, que está volviendo el ferrocarril, y eso me da mucho gusto. Hay ideas cada vez más, bueno, el Tren Maya también implica temas muy polémicos de destrucción de la selva, pero en el centro del país, cada vez más somos los que decimos, oigan, y si ponemos un tren y nos olvidamos de... La verdad es que si algo ha demostrado el tráfico automotor, quema de combustible, es que a donde llegan los coches llega mucha contaminación y las vías terminan siempre saturadas, así tengan los carriles que tengan. Es un tema de que el transporte en automóvil es muy ineficiente en términos de la contaminación que se emite por la cantidad de gente que mueve. Es mucho más eficiente un autobús. Yo creo que el Metrobús sí resuelve parcialmente, pero lo que dices, primero tienes que hacer una inversión muy grande en autobuses que no se ha hecho del lado del Estado de México. Del lado de Insurgente sí, pasa un autobús cada 30 segundos, pero el Mexibus no. Entonces no está resuelto. Y si lograran meter un ferrocarril recurrente cada tantos minutos, como se hace en muchos lugares del mundo, yo creo que sí aliviaría mucho tanto el problema de la contaminación como la saturación. El metro, pues en efecto es la solución, pero el metro es muy caro y hay subsuelos que no dan para metro, ¿no? Bueno, ahí está lo de la línea 12, que es muy polémico también la construcción, pero en general el problema del metro es que es muy caro. Entonces yo sí apostaría, ojalá le metan dinero a esto del ferrocarril, porque creo que si bien el Metrobús, como dices, algo resuelve, no acaba de ser la solución a la movilidad de tanta gente. Y perdón, justamente con esto del Mexibus a mí también me genera el conflicto en el sentido de que estamos hablando que es el Estado de México, estamos hablando que es el paso por Ecatepec, yo que Sí. soy nativo de Ecatepec, entonces yo trato de imaginarme un poco esto, no sé, me imagino un turista que viene bajando del aeropuerto en Santa Lucía y le toca como diario los videos que salen en las noticias, un asalto en el transporte. Ese es el principal problema que ha tenido el Mexibus. Se supone que el proyecto estaba ligado, obviamente a reducir ¿cómo se llama? El tráfico. Sí, De qué manera? Quitando las rutas que se tenían ya planeadas, bueno, que ya trazadas de combis, de camiones, etcétera. Y es algo que no se ha hecho. Tan solo la última línea que fue inaugurada, que fue para Indios Verdes, digo, si algo le falta a Indios Verdes, es otro transporte masivo y que lo conecta. Indios Verdes está a sí, punto está de explotar. rebasado. En Sí. cualquier momento explota. Entonces, y digo, yo alego mucho esto porque la verdad sí son unos proyectos de conectividad que parece que no tienen ni ojos ni cabeza, la verdad, ni pies ni cabeza, perdón. Entonces, pues Y sí, mira, es un uno de los conflicto problemas, enorme. y yo sí, y Emir lo comentaba, y también un poco la fotografía me llevó a esto. Uno de los problemas de la Ciudad de México es hasta cierto punto, suena muy violento, pero ingobernable, porque la Ciudad de México está en dos, incluso en tres, ¿no? También ya Hidalgo, pero en dos estados que siempre ha jalado cada quien para su lado. Lo que era el Distrito Federal y el Estado de México, ahora la Ciudad de México. Y pareciera que son dos ciudades que no se hablan unas con otras, incluso si se comete un crimen de un lado, es suficiente pasar de estado para que se vuelva muy, muy difícil de resolver. Entonces, suena idealista, pero el primer paso que tendría que haber tendría que ser una sola ciudad, por lo menos jalar por el mismo lado, porque el Estado de México es, es tan, es pequeño pero es grande, o sea, por ejemplo, tienes, no sé, el Nevado de Toluca, el Popo, el pedazo que le toca al Estado de México, la ciudad de Toluca, toda esta parte turística de Valle de Bravo, que no tiene mucho que ver con Ecatepec, por ejemplo, pero es el mismo estado, entonces es un estado muy complejo y la parte de la problemática de la Ciudad de México es que está partida a la mitad, con dos gobiernos que permanentemente jalan para dos lados distintos, unos mejor que otros,
pero a lo largo de la historia eso ha demostrado ser una problemática ha traído muchos problemas, sobre todo a la gente. Concuerdo. Exacto, sí. A fin de cuentas, los más afectados somos todos los usuarios en este caso, de los transportes públicos. Y ahorita que está platicando del metro y del Metrobús, ¿qué opinión te merece lo del Mexicable? ¿O cómo se llama? ¿Cablebús? Pues hay cablebús, empezó el Mexicable en Ecatepec. Mira, lo que yo te puedo decir, incluso es mi opinión más que fotógrafo o ingeniero. Lo que pasa es que la Ciudad de México, conforme creció, también se comió las montañas alrededor. Es una zona muy complicada. Por ejemplo, yo conozco ya el proyecto de Cuautepec. De hecho, bueno, mi papá da clases en la UASM de Cuautepec, entonces conozco bien está ahí al lado del reclusorio norte. Y también hay uno en la salida de Puebla, en el metro, Santa Marta. bueno, en Santa En Marta. Santa Marta. Pues mira, hasta ahora me parece que ha funcionado. Sí, sí creo que tenemos que exigir al gobierno que cumpla con protocolos sísmicos, que creo que no hay. Pero yo sí creo que es un proyecto de nuevo de justicia social. La gente tiene derecho a llegar a su destino rápido, segura y en silencio. Y el cablebús, es que tienen nombres muy, pero por lo menos el cablebús creo que cumple con esas tres funciones. Sí me preocupa un poco, por ejemplo, ahora que fue el temblor, que creo que una de las góndolas se quedó ahí parada como 40 minutos, eso no puede pasar. Creo que tiene que haber protocolos muy, en caso de lo que sea, de tormenta extrema, de lo que sea. Pero resolviendo eso, yo sí creo que es un proyecto muy interesante. Sigue de alguna manera siendo un experimento, ¿no? Pero pues yo lo veo bien porque habría que hablar con la gente que lo usa diario. Yo solo lo he usado para tomar fotos. Pero sí me parece que cualquier oportunidad que lleve a la gente trabajo, oficina, cumpliendo esas tres condiciones, rápido, segura y en silencio, mejora la calidad de vida, particularmente de gente que vive en zonas muy complicadas, socialmente muy complejas. Entonces, pues la gente tiene derecho a transportarse con dignidad y creo hasta ahora que el cablebús lo cumple. Creo que este problema de el aeropuerto se hizo bastante grande este sexenio, y creo que lo que es platicar, y Sí. también los conceptos de la urbanización que hay, ¿no? Y de los métodos de transporte que hay en la ciudad son muy interesantes. Eh, pero pasando a otro tema que a mí me interesa un poco preguntarte es, ¿tú cómo ves, cómo te ha influido las redes sociales para pues llevar a cabo lo que tú realizas, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo ves, en qué te han beneficiado? Pues ¿Has mira, visto otra gente que sí. esté interesada en el tema? Porque yo, por ejemplo, cuando me hablan de mapas, o cuando me hablaban de mapas antes, yo decía, híjole, tengo que ir a una mapoteca o tengo que ir a una Uh-huh. biblioteca a consultar los mapas, pero ahora las redes sociales tienen a nuestra disposición este tipo de herramientas, ¿no? Así que, pues, quisiera saber cómo te ha beneficiado o si te ha afectado en algo el uso de las redes sociales para tu trabajo. Pues mira, muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Mira, lo primero que me llamó la atención es cuando yo subí una cuenta de fotos aéreas, empecé a ver, bueno, pues voy a platicar la historia, pero nunca pensé que a la gente le gustara tanto el hecho de que cuando le platicas la historia, naturalmente necesitas meter un mapa, porque además, eh, y ahorita nada más para hablar de las redes sociales, la verdad es que vivimos por lo menos los últimos 15 años una revolución en la comunicación y como pequeña anotación, gran parte de lo que está ahora el conflicto Rusia-Ucrania es un conflicto que se lleva en redes sociales. Muchos no tenemos muy buena noción de qué está pasando en la realidad, porque además es medio convulso saberlo, es medio raro, pero las redes sociales ya tienen una función, pues no sé si primordial, pero sí importante en la comunicación de la humanidad. La verdad es que, por ejemplo, hay países donde se usan más o menos, pero ahora sucede que se cae Facebook y WhatsApp y como que empieza una especie de fenómeno social complejo que hace 10 años pues, a nadie le importaba, ¿no? Entonces, yo sí creo que la red social, hay que ser muy cuidadosos, la red social es un fenómeno muy complejo sociológico porque hay muchas mentiras en las redes sociales, eso es verdad. Y yo lo que creo es que la gente tiene una necesidad constante y permanente de información. Este es mi personal punto de vista, pero creo que hay un declive de la televisión tradicional.
Nuestros papás, nuestros abuelos, la televisión era la fuente primaria, el radio, la televisión, pero ya nuestras generaciones tenemos el celular todo el día. La información que puedes conseguir ahí es ilimitada, pero es increíble la cantidad de información que no es verdadera o que está falseada de alguna forma. Que eso es normal, eso pasa desde los romanos, ¿no? Pero ahora las redes sociales exponencian el fenómeno y lo que es impresionante es el alcance que tienen. Y yo me he dado cuenta de que el alcance que tienen las redes sociales, yo ahora estas semanas no he podido, pero antes en la cuenta los viernes regalaba mapas viejos, ¿no? Y decía, bueno, si le atinan a 5 lugares, mandan su correo y yo les regalo el mapa. Y lo que dices, antes había que ir a los archivos y todo, ahora la biblioteca Orozco Iberra, que es la del gobierno de México, de Zagarpa, tiene digitalizados cosas que uno ni se imaginaría que ni existen, ¿no? Y yo a veces se lo regalaba a la gente, bueno, no siempre se lo regalaba, lo que pasa es que no me da tiempo a veces de subir la promoción, pero lo que sí me di cuenta es que existe desde una curiosidad natural de la gente en redes por información. Y a mí me dio mucho gusto que yo decía, bueno, pues son mapas viejos, pues ¿a quién le importa? No, sí, sí le importa mucho a la gente. Porque además uno se da cuenta de que en realidad la comunicación es muy poderosa. Y digo, yo afortunadamente soy, y digo, no es que mi cuenta sea igual tan grande, pero sí soy muy cuidadoso en que subo. Y sobre todo el hecho de que a partir de cierto tamaño, la gente que tenemos o tienen cuentas grandes, tenemos una responsabilidad civil. Es muy importante que entendamos que la gente se informa con nosotros o cree mucho en lo que ve en las redes. Realmente ya me he dado cuenta que cuestionan primero la televisión o el radio que las redes. Entonces, quizás es una cosa generacional, es un cambio que está sucediendo. Yo sí creo que hay un declive de la televisión abierta, las noticias tradicionales. Mucha gente ya ve las noticias en YouTube, que es igual de manipulable, solo cambia la plataforma, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta los que la gente cree en nuestro proyecto, que hay una responsabilidad civil, al menos en mi caso yo lo tomo así, de ser lo más certeros y lo más honestos posible siempre, porque la gente nos cree. Se me hizo bastante interesante lo que dices y sí es cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el uso de las redes sociales y de hecho hace 2 semanas estábamos discutiendo ese punto cuando hablamos del conflicto de Ucrania, precisamente aquí lo platicamos un poco viendo nuestros puntos de vista y creo que sí es interesante, también ustedes como público no crean todo lo que ven en internet, no, siempre hay que cuestionarlo todo. En historia nosotros lo denominamos como la crítica de fuentes. Sí. Y es algo que siempre se debe de tener, ¿no? O sea, no solamente quedarse con una sola, con un solo libro o con una sola información, sino hay que investigar, hay que ser un poco más veraces y objetivos en esa cuestión. Tanto para discutir con una señora con Facebook, hasta para hacer un trabajo escolar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es interesante tu respuesta. Bueno, ahorita recordando precisamente toda la cuestión de la fotografía aérea, recuerdo que uno de los pioneros en la fotografía aérea para hacer sus pinturas fue el doctor Atl, ¿no? Precisamente. Sí. Yo aquí haría como que un ejercicio así de imaginación. ¿Tú crees que los paisajistas mexicanos, digo, doctor Atl, José María Velasco y demás, si tuvieran al alcance la tecnología que hoy tenemos para la fotografía aérea, cambiarían su perspectiva respecto a lo que pintaron? Mira, es muy interesante lo que me preguntas. Yo ya había pensado que el primer dronero en México fue José María Velasco. Porque cuando tú ves sus cuadros, pareciera que están tomados, sí, hay en particular uno muy bonito de la Ciudad de México vista desde el Tepeyac, desde el Cerro del Tepeyac, me parece que es uno de los más famosos, pero no está a nivel de cancha, está como si se hubiera subido 50 metros y se ve el Valle de México que sacan, y es de 1892, 93 ese cuadro. Y me parece que es increíble que haya tenido la perspectiva de imaginarse cómo se ve el Valle de México, como si se subiera a 3 pisos. Yo creo que eso habla de cómo la mente humana tenemos una curiosidad natural por ver las cosas desde el espacio. Eso es, o por ver las cosas desde arriba. Por ejemplo, el doctor Atl, él tiene he visto varios cuadros de él del Paricutín. Yo creo que uno de sus sueños hubiera sido ver el volcán, cómo se hubiera con las tecnologías de ahorita. Pero incluso Diego Rivera, varios de los murales que están en el Palacio Nacional y en la SEP, me parece, hay estas vistas de Tenochtitlán como si fueran un dron, como si
la calzada principal, que era la calzada de Iztapalapa, yendo hacia el recinto sagrado de Tenochtitlán, como si estuviera elevado sobre la superficie. A Velasco le pasaba lo mismo. Entonces yo sí creo que tenemos una curiosidad natural, y si ellos hubieran conocido lo que ahora tenemos, sí creo que se hubieran enloquecido un poco, porque al final ellos lo que retrataron era la Ciudad de México vista desde el espacio, el México visto desde el aire. Y al final un mapa que es una configuración del terreno que existe desde que los humanos sabemos escribir, pues es una manera de imaginarse las cosas vistas desde el cielo. Por ejemplo, esto es una curiosidad, pero ustedes saben que cuando los barcos piratas atacaban en Campeche, lo más valioso en alta mar no era el oro y la plata, porque eso había que entregárselo al rey, ahí hacia Inglaterra. Lo más valioso en alta mar eran los mapas, porque los mapas de un barco que ellos atacaban, primero decían territorios que eran completamente desconocidos, y en segundo lugar ponían el origen de dónde venía ese oro y esa plata. Entonces, eso habla como la curiosidad humana y hacia el tema terrestre de imaginarse el ser humano con respecto a su espacio. Yo creo que viene desde que estábamos en las cavernas. Y la prueba es, por ejemplo, y hay ahorita una exposición muy bonita en antropología que se llama La Grandeza de México, que sacaron el Velasco original. Y yo ahí me di cuenta, y lo ratifiqué, que los seres humanos tenemos una tendencia natural a situarnos respecto a nuestro entorno. Lo traemos muy clavado en el cerebro, así como ir al baño y tomar agua. Situarnos respecto a nuestro entorno es que necesitamos saber dónde estamos. Tenemos esa necesidad por alguna razón. Sí, sí, en definitiva creo que sí. Sí serían, por lo menos sí estarían muy emocionados con todo los avances tecnológicos. Ya no digamos, imaginar, por ejemplo, que pudieran pintar la Tierra desde el espacio, ¿no? Yo creo que No, también sí, sería... y en particular Velasco, y digo, si yo lo tuviera enfrente, yo le haría varias preguntas. Si tú ves las nubes de Velasco y las plantas, es que es impresionante porque estás ahí. Hay un cuadro de Velasco que se llama El Valle de México desde Tola, desde Santa Isabel Tola. La realeza del cerro lo que ahora es la Sierra de Guadalupe, el norte de la Ciudad de México. Si no estuviera ya comido por muchas casas, haz de cuenta que estás ahí parado. Es impresionante cómo en un día muy despejado, como que te das cuenta de la genialidad particularmente de Velasco y de Atlas y de todos ellos, y la importancia de la observación del espacio. Yo estoy seguro que Velasco no le tomó 10 minutos de hacer esa imagen mental. Yo creo que el tipo se fue un mes a sentar en la misma piedra, a ver, porque además hay nubes que están descargando el agua, el Ajusco se ve despejado. Estás viendo como un mes de fotografías en un solo cuadro, un año. Realmente es una gran obra de arte. Pues en esa misma línea, Andrés, ¿qué es lo más bonito que te ha tocado ver en el trabajo que has hecho? Ver los viajes que no planeas. Por alguna razón, cuando yo he aprendido a que traes el dron y tu cámara y tú sácalo, tú aviéntate. Y de pronto sí ves unas escenas. Yo me acuerdo en Progreso, en Yucatán, que parece ser que no es común, pero estaba yo fotografiando el puerto y se acercaron unos delfines. Y pues al principio era uno y dos, y después eran como 200. Entonces, y digo, no se alcanza a ver muy bien, digamos, en la foto del delfín, pero haber estado ahí fue muy, por ejemplo, y esta fue fotografía terrestre, los flamingos en Celestún, que ya que te agarraron un poquito de confianza y aprendieron que no les vas a hacer daño, ya se te acercan mucho, y sí de pronto sí ves cómo la naturaleza, a pesar de todo el impacto que le hemos hecho, sigue regalándote unas escenas, y sí te pasan cosas muy... También otra cosa que a mí me ha pasado mucho con el dron es que, por ejemplo, a los niños les llama mucho la atención. Los niños son curiosos, ¿no? Y de repente si estás en un parque y eso, pues se acerca a uno, ¿no? Y le tratas de enseñarle, sí, mira, así se ve desde arriba. Luego no te das cuenta, y me pasó una vez, me parece que en el centro de Veracruz, y tenía 14 niños ahí alrededor de mí, y tienes que controlar el dron. Entonces, y además los niños son muy preguntones. Una de las bellezas de la naturaleza es que no tienen filtros para preguntarte las cosas, ¿no? Entonces, y si me cae me mata, no, no, no. Entonces, de pronto sí tienes, y sí, pues yo nunca había tenido la oportunidad, yo no tengo hijos. Entonces, por ejemplo, de
que de repente tenían un foro de 15 niños y les decía, sí, es que así se ve esos niños veracruzanos. Eran de ahí, se veía que habían salido de la escuela. Y así se ve sus ciudades desde el aire, y estaban todos así, pero que no creían lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, de repente sí, yo creo que por un lado la naturaleza regalándome escenas no planeadas, y por otro lado es la gente, o sea, la gente siempre agradece mucho que le expliques algo, que le muestres algo nuevo. Yo al principio tenía miedo de que hubiera alguna hostilidad. A mí la gente siempre se ha acercado conmigo con curiosidad. Nunca he tenido una mala experiencia. Yo creo que mi gran sorpresa ha sido la calidez de la gente. Interesante, es muy padre. ¿Y a qué otros lados te ha llevado tu trabajo? Pues mira, ahorita, por ejemplo, incluso hice un trabajo de comparar unos cuadros, un cuadro de Velasco en el norte de la ciudad con cómo está ahorita y la destrucción es absoluta. Pero también estuve en Yucatán, estuve en Campeche, en Quintana Roo, y mi gran faltante es el norte del país. Lo que pasa con el norte es que también México es tan inmenso, y sí hay un tema de que hay ciertas zonas muy problemáticas. Por ejemplo, ahorita meterse a la zona de Michoacán es imposible. Y el dron sí tiene un factor, eh, pues no atemorizador, pero sí de intriga, porque nunca sabes quién es cuando lo ves, ¿no? Quién está del otro lado. Y yo trato de ser muy cuidadoso y explicarle a la gente, es fotografía artística, aquí está la cuenta, y nunca he tenido problema. Pero a mí lo que más, igual tuve oportunidad de estar en La Paz, yo creo que Baja California es una gran joya, o sea, si pueden vayan, los que ya han ido vuelvan a ir. Porque esta combinación de desierto con mar y las ballenas y el gran acuario, que es el Mar de Cortés, el mal llamado Mar de Cortés, no se debería llamar así, pero bueno, yo sí creo que para mí fue una experiencia increíble y la riqueza de ese lugar es impresionante. Yo creo que de los lugares que más me ha llevado a pasear el dron ha sido, por ejemplo, las haciendas en Yucatán. Hay muchas que están abandonadas, ¿no? Hay muy famosas. Hay una. Y si uno se da cuenta que tiene la historia, cuando ves la fotografía y ves el tamaño de la hacienda, pareciera, y lo que voy a decir es un poco romántico, pero no lo es, como que las piedras y las maquinarias que tienes enfrente quieren contarte su historia, tienen una historia ahí. Al final somos producto de nuestra historia y México es un país, yo creo que la historia de México no me gusta comparar con otros países todo, pero es increíblemente vasta. O sea, Yucatán es un mundo, Jalisco es un mundo, Baja California es un mundo. Entonces, de pronto sí ves cómo, pues a través del dron he logrado, es mi idea, ¿no? Al menos darle voz a lugares por los que la gente, pues son haciendas que abandonadas que nadie sabe ni que están ahí, pero el dron sí las puede ver. Entonces, ese ha sido una experiencia y que le ha gustado mucho a la gente. Sí, luego, por ejemplo, bueno, yo recuerdo que la primera, así como el primer acercamiento que tuve a la fotografía aérea, fue un libro que se llamaba México, una visión de altura. No sé si lo conozcas. Y que, o sea, son unas fotografías impresionantes, luego con unos Sí. textos que escribió Carlos Fuentes precisamente Sí. para ese libro. Y no, y aquí una pausa es que quizá un comentario que sí quiero añadir es algo importante de los drones. Si bien los drones siguen siendo caros, porque es un equipo caro y hay cierta responsabilidad y todo, los drones trajeron una democratización del cielo muy importante, porque la fotografía aérea hasta 2010, 2012 era gente que tenía mucho dinero, podía rentar un helicóptero o le prestaban el techo de un edificio y tenía cámaras de esas con ultrazoom. Y un helicóptero, pues solamente gente que se dedica a grabar cine se lo podía permitir. Y de pronto llegan aparatos que con 15,000 pesos, que comparado con rentar un helicóptero no es nada, te dan la libertad de tomar fotografías. Se puede ir a lo bueno y a lo malo, ¿no? Pero si lo llevas hacia lo bueno, yo sí creo que estamos ante la primera vez en la historia de una democratización del cielo, de las vistas aéreas. Ese es el gran aporte hasta ahora de los drones. Yo creo que el hecho de que ya no necesitemos pues, los recursos por un helicóptero y eso para tener una fotografía aérea, también ha cambiado un poco la narrativa de cómo se cuenta la ciudad. Sí, no, sí, como que ahora, o sea, yo no nada más es como la visión de alguien que tiene dinero y por ende Sí, como que la visión de y los que sí. de los de arriba, Va. sino también alguien que ya con los conocimientos básicos ya puede manejar Sí, porque además la narrativa de la fotografía aérea, quien tenía mucho dinero y fotografiaba lo que quería, incluso las partes pobres, lo que quería que saliera,
Entonces, sí, y de pronto nos sumamos los droneros, que mal o bien somos muchas voces, y sí cambió un poquito el discurso. Sí, no, como que igual, o sea, y lo digo precisamente en ese libro, o sea, son fotos espectaculares, pero sí es precisamente una visión parcial de México. Digo, por ejemplo, cuando en el capítulo que le dedican a la Ciudad de México, pues nada, se van como a las zonas turísticas. Pero, por ejemplo, a partir del uso de los drones y la masificación de los drones, hay muchísimas más fotos de las desigualdades que existen en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Santa Fe y todas las colonias aledañas, ¿no? O sea, de repente ves la barda que divide las casas de la gente de Santa Fe y al lado las casas de las colonias aledañas. Y entonces de repente como que eso del dron precisamente trae esa visión, ¿no? Ya no nada más ver lo que quizá alguien con los recursos necesarios para poder hacer una fotografía aérea desde un helicóptero y con equipo de alta calidad podía ser. Ahora ya alguien Sí. con un dron que lo sepa manejar y que sepa tomar fotos, pues ya te puede mostrar otras cosas, ¿no? Sí, y el tema o sea, no, el tema, por ejemplo, de la desigualdad, el tema de la intromisión en áreas naturales protegidas, la verdad es que se volvió una fuente valiosísima las fotografías con dron. Yo sé que, por ejemplo, la Comisión del Gobierno de Áreas Naturales Protegidas ya se apoya bastante en droneros. El INA, se han descubierto ruinas en Yucatán que nadie tenía idea que existían. Entonces, y sí, el tema de la desigualdad, porque incluso estaba eh, muy romantizada y muy Hollywood, o sea, era cuando querían mostrar desigualdad, se iban a la misma fotografía de siempre, pues incluso sí de Santa Fe, pero la misma que habíamos visto todos, y de pronto llegan los drones que los alzan y dicen, pues hay desigualdad en toda la ciudad, y además eh, hay muchos temas no cubiertos que desde el espacio se distinguen. Por ejemplo, que sí, que la tercera parte de la ciudad está sin pavimentar, que mientras hay zonas, sí, donde riegan el campo de golf, 2 metros después no hay agua potable. Entonces yo sí creo que sí, fue un impacto muy fuerte la llegada de los drones. Sí, 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 en definitiva. Si no sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, yo como última pregunta que te quisiera hacer, ¿cómo ves tú la prohibición de drones en algunos lugares? Porque fíjate que la Sí. otra vez estaba yo en el centro histórico, precisamente Ujú. ayer, ¿no? Ayer estaba en el centro histórico y cuando pasaba me estaba dando cuenta de que hay muchos, muchos concentradores de señal para evitar que vuelen, ¿no? Sí. Este tipo de aparatos, o luego de repente tenían pistolas para bajarlos, yo nunca los había visto y de repente hay pistolas que permiten darles una onda sónica y tirarlos. ¿Cómo ves Sí. tú que no se puedan utilizar drones en algunas zonas? ¿Es Mira, censura sí. o puede estar justificado? Ahora sí, como Mira, es muy quisiera saber buena. tu opinión. Sí, muchas gracias. Es muy buena pregunta. Mira, hay lugares donde es legítimo que el dron no llegue. Por ejemplo, en ningún país, digamos, de los que les llaman primer mundo, puedes volar sobre la casa presidencial. Por ejemplo, en el caso particular de Estados Unidos, toda la ciudad de Washington está prohibida para drones. Manhattan también está prohibida. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, ahora que el presidente vive en el Palacio Nacional, es entendible que la zona del Palacio Nacional esté prohibida. Pero yo sí comienzo a ver que si hay una desmesura en el bloqueo, porque también los drones, es que como le respondí a Ernesto, los drones de pronto muestran una cara de la realidad que a veces no conviene, no va con la narrativa del gobierno, de la élite, ¿no? Entonces, restricciones, hay lugares que se entiende que hay, es más, es sano que haya restricciones, aeropuertos, bases militares, reclusorios. Incluso yo ya no digo nada, ¿no? Ya no me peleo, pero yo sí he visto muchas fotos que no, en internet, que no tienen que estar ahí, pero la verdad, refiriéndonos a la casa presidencial o a ciertas propiedades privadas, es respetable que se bloquee el dron. Pero el tema de bloquearlos por bloquearlos en una zona como el centro de la Ciudad de México, que es de tan origen noticioso, donde yo creo que el centro de la Ciudad de México, ahí le puedes tomar el pulso al país. Es una impresión mía, o sea, el centro de la Ciudad de México es un resumen de cómo está el país. Entonces, es una zona donde sí entiendo, cierto, la sede del Banco de México es muy respetable que no haya drones por ahí,
pero también estás hablando de la concentración por kilómetro cuadrado donde se generan más información de esta nación. Entonces, sí creo que se han caído en excesos, sí parece ser que ahorita hay un tema muy en boga que quieren poner una cosa que se llama jammer, que bloquea la señal en todo el centro. A mí me parecería que es un exceso porque también hay muchas cosas eh, que no quedarnos con la versión oficial. Por ejemplo, sin importar el gobierno, yo me voy más bien a las ideas, pero se ha movido mucho la idea de que la policía en marchas no tiene gases lacrimógenos. Y ha habido fotografías aéreas que demuestran lo contrario. Entonces, de pronto sí, yo creo que es muy fina y muy tentadora la línea de la prohibición, porque pues el gobierno puede poner antenas, o un privado puede poner antenas y te bloquea absolutamente, y de veras es increíble como, no sé si han volado un dron, pero despega, se pierde y ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, en conclusión, entiendo que sobre el Palacio Nacional o cualquier casa presidencial no se deba volar un banco, la sede de un banco, pero bloquear el corazón noticioso del país a mí me parece un exceso. Era incluso un poco lo que comentabas, me parece que mencionaste Michoacán ahorita, la situación en la que se encuentra. El Sí. mismo modo que uno, digamos, bueno, en tu caso te paras con tu dron y empiezas con tus fotografías, que se te pregunta con qué intención vas, ¿no? A mí Sí. me pasó, digo, que en un caso, que le tomé foto a una de las placas del metro de la construcción, de todavía de las que quitaron de Gustavo Díaz Ordaz. Se me acercó un Mm. policía y me preguntó que por qué lo estaba haciendo. Digo, simplemente pues es para un trabajo de la escuela, ¿no? O sea, es el simple hecho que se te acerquen para hacerte la pregunta de con qué fin lo estás haciendo, pues ya también ahí, inclusive aunque tú les digas que es para fines académicos, informativos, de difusión, pues puede caer un poco en pues en la prohibición, ¿no? Sí, no, y la verdad es que, o sea, en México, bueno, por ejemplo, este es un experimento que sí me llama la atención. Tú en el metro de la Ciudad de México, en cualquier estación, tú sacas una cámara que se vea ligeramente profesional, te van a apañar. Va a llegar la policía y te va a preguntar que qué hacen. Entonces, o sea, sí hay una eh, permanente como paranoia también por la situación en la que se encuentra el país. Entonces, también los droneros pues, estamos muy expuestos a eso, sobre todo en zonas como Michoacán, o las zonas que están en Tamaulipas, en muchos problemas. Entonces, uno también se tiene que mesurar, pero o sea, también lo que les decía, tenemos una responsabilidad civil y si sé que están aventando gases a las chavitas en el Zócalo y todo, y tengo posibilidad de mostrar la información, lo que pasó en el estadio de Querétaro, por ejemplo, que me parece que fue terrible. Yo creo que tenemos una responsabilidad civil, los que tenemos posibilidad de informarlo, mostramos las imágenes y que sea la gente la que juzgue, que está viendo. Pero sí creo que es muy fácil caer en prohibiciones y es muy tentador para ciertos grupos caer en prohibición. Excelente, y bueno, fue un gusto tenerte aquí en esta entrevista. La verdad es que hemos aprendido mucho. Creo que hay muchos temas que se pueden derivar de tu trabajo que haces. Lo he visto, y de hecho de cuando me presentó en mí la propuesta de la entrevista, vi tu trabajo y híjole, se me hizo excelente. Yo Gracias. le he dicho a veces a mis compañeros que he querido aprender fotografía profesional, pero por falta de tiempo y eso no he podido. Y también el uso de drones creo que sería muy importante para la historia, para zonas que no podemos acceder los historiadores, pues entrar con el dron. Y tú lo estás haciendo y qué bueno que estés utilizando estas herramientas para educar a los que quieran, ¿no? O sea, tanto en redes sociales y como tú platicaste alguna vez, a los niños que se te acercan, que qué bueno que tengan esta curiosidad, porque pues en un futuro pues ya van a estar más familiarizados y estas nuevas tecnologías nos van a ayudar para conformar un mapa mejor de México, no tanto Sí, geográficamente, sino socialmente y hasta culturalmente hablando, ¿por qué no decirlo? Así que pues fue un gusto tenerte aquí en esta entrevista. La verdad es que fue bastante interesante lo que comentaste y pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación para este primer programa de aniversario de Historia en Caliente. no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme y aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, y bueno, Gracias, solamente Andrés. ya para despedirnos, pues recuerden que vamos a tener otros 3 programas especiales hasta llegar al capítulo 50, donde vamos a estar teniendo entrevistas y algunas pláticas
con historiadores y otros personajes que ya van a ver ahí ustedes, a quienes vamos a tener de invitados. Pues gracias también a mis compañeros que estuvieron hoy presentes aquí, y lamento un poco esta fallas técnicas que tuvimos, pero ya saben, a veces cuando uno tiene las prisas a uno se le va luego la onda con esto de la tecnología. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Esto fue Historia en Caliente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.